a un podcast live más de la semana. La semana pasada no tuvimos podcast, pero esta semana ya empezamos con todo en septiembre. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a tener un invitado demasiado importante de la firma Araujo y Barra. No sé si de pronto ustedes ubican. Felipe Barón es una persona súper especialista en la firma de Araujo y Barra. Es gerente de comercio internacional y vamos a tenerlo hoy. Va a ser un gran honor poder compartir con él, así que bueno, bienvenidos a todos, gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es el comercio electrónico, que es el e-commerce, que se está volviendo como tan de moda en este momento. Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Hola Felipe, ¿cómo ¿Cómo estás? vas? Muy Muy bien, bien, ¿tú? muy feliz de estar aquí contigo en este podcast live de la semana. Bienvenido, para nosotros es un gran honor tenerte el día de hoy aquí, hablando de un tema tan importante. Antes de comenzar, pues me gustaría que nos contaras un poquito de ti, que te presentaras para las personas que tal vez no te conocen todavía y puedan tener esa oportunidad de conocerte. Ay, muchas gracias y gracias sí, por la invitación de este espacio, de poder hablar de estos temas que sí son importantes conocerlos. ¿Qué te cuento? Curioso, pero creo que la gente normalmente reconoce a Araujo y Barra como una firma de abogados, pero salvo Martín, creo que soy el primer abogado de Araujo y Barra que tienes como invitado. Entonces, sí habemos abogados en Araujo y Barra. Entonces te cuento eso, soy abogado, trabajo como gerente en el área de comercio internacional en la firma. El área de comercio internacional hace, digamos que, cosas muy similares a las que seguramente haces tú. Digamos que ahí nos cruzamos bastante en asesoramiento, litigios, respuesta a requerimientos, digamos que todo ese soporte legal en las operaciones de comercio exterior, tributario ligado a comercio exterior y lo cambiario, pues es lo que hacemos desde ese área de comercio internacional. Yo llevo en este mundo ya del comercio exterior, ya casi cumplo 10 años. Vamos que ahí fui también afortunado. Mi primer trabajo fue en Araujo y Barra. Yo empecé ahí antes de graduarme incluso y pues me quedé un tiempo después. Casi 5 años estuve en esa primera etapa. Luego me fui un par de años, estuve en dos de las Big Four, ya voy ahí el 50% de las Big Four. Y ya el año pasado se dio la oportunidad de volver, como diría Martín, de volver a casa. Y aquí estoy, otra vez en Araujo y Barra. Y eso sería, digamos, que básicamente mi experiencia. Bueno, este año también me salió el chance de dictar una clase, entonces también empezamos etapa de profesor en comercio exterior. También una experiencia divertida. Eso te resumiría. No, pero es súper chévere toda la experiencia que has tenido y que grato para nosotros tenerte aquí en este podcast hablando de un tema tan importante. Y sabes que hace rato quería estar hablándolo sobre el comercio electrónico en Colombia porque siento que cada vez está cogiendo más fuerza, sobre todo el comercio electrónico donde nosotros importamos productos de otro país, pero cómo poder fomentar ese comercio electrónico en las empresas colombianas, que se incentive un poco más la exportación. Pero entonces, antes de como entrar en materia, me gustaría que tal vez nos ubicaras sobre qué es el comercio electrónico, porque tal vez muchas personas de pronto confunden conceptos y que la idea es que todo el podcast estemos hablando de lo mismo. Claro, digamos que pues toca hacer ahí sí varias diferenciaciones, ¿no? Comercio electrónico, para efectos de hoy estaríamos hablando de bienes, porque pues también podríamos hablar de servicios, pero digamos que no sería el tema. Y también diferenciar, y además las estadísticas siempre lo hablan así, entre el doméstico y el transfronterizo. Doméstico es, pues yo también me puedo meter a cualquier página de internet, o sea, adquirir por medio electrónico un bien, pero está ubicado dentro del país. Entonces, pues ahí no va a haber ninguna operación de comercio internacional, que es lo que nos interesaría a nosotros desde la parte aduanera. Entonces, a nosotros lo que nos interesaría es ese comercio electrónico transfronterizo, es decir, lo que yo vendo a través de medios electrónicos con destino a otro país o lo que yo estoy comprando desde otro país también por medios electrónicos, que creo que todos hemos tenido esa experiencia de meternos a Amazon, Mercado Libre y comprar un montón de cosas. Eso es comercio electrónico, digamos, a grandes rasgos, pero detrás de eso, que es lo que hablaríamos acá, hay pues todo un mundo de obligaciones y demás que a veces no somos conscientes de cómo se cumplen, quién las está cumpliendo.
Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta y pues también si uno pretende comercializar sus productos a través de ese mercado, pues siempre va a ser fundamental conocer eso, a pesar de que uno al final vaya a contratar a alguien o un asesor que lo ayude, de todos modos conocerlo pues siempre va a ser bastante relevante. Entonces, el comercio electrónico transfronterizo es de lo que vamos a hablar hoy. O sea, toda esa comercialización que nosotros hacemos a través de páginas web, digamos que yo, no sé si de pronto también podemos incluir dentro de esta rama, que yo creería que sí, esta nueva tendencia que hay de TikTok Shops, de compras en aplicaciones, ¿cierto? Que directamente te dan la opción de comprar dentro de la app. Y siento que eso se está volviendo súper en tendencia y todas estas importaciones que estamos haciendo a través de páginas de China que se están volviendo súper virales como Temu, Shein, Alibaba que lleva años pero cada vez se está volviendo más viral, entonces siento que hay una locura con el tema. Yo creo que sería chévere dividir la charla como en dos partes, no sé si tú qué opinas, como hablar uno de la acción a través de estos medios y de la exportación, porque digamos que la idea también es incentivar las exportaciones, pero siento que hay un tema coyuntural que es el tema de las importaciones a través de estos medios y se está volviendo masivo y sabemos que la DIAN tiene los depósitos a reventar de mercancía que se dejan abandono porque no cumple los requisitos para importar. Entonces, en ese orden de ideas, no sé si de pronto tú nos podrías contar un poquito de las cifras, cómo se está moviendo este tema del comercio electrónico en Colombia. Y digamos, y si quieres pues empezamos incluso a nivel mundial como para verlo así bien amplio. Y es, pues el comercio electrónico ahorita ya es importante, digamos que eso tenerlo claro y cada vez va a ser más importante. Digamos que aquí sí incluso me robó el discurso de Martín de cómo evoluciona el comercio exterior, incluso los medios de transporte, así como hace 40 años el principal contenedor que se exportaba eran bultos porque eran principalmente productos agrícolas, ya después pasamos a contenedores. Ahorita estamos viendo como esa transición a comercio electrónico, lo cual son paquetes. Digamos que también pues seguiremos viendo contenedores, pero pues este transporte de paquetes incluso que se da en aviones de pasajeros, ni siquiera exclusivamente en aviones de carga, también pues cada vez tiene un papel más relevante. Digamos que para cifras de ahorita, y cuando digo ahorita en realidad todas son con corte a 2023 al año pasado, el comercio electrónico a nivel mundial fue cerca del 20% de todas las ventas al por menor. Entonces ya aquí estamos hablando de una quinta parte de todas esas ventas al por menor correspondieron a comercio electrónico transfronterizo. Entonces digamos aquí ya tenemos un número importante. Y no solo es importante, sino que la tendencia ha venido creciendo. Sin duda, un hito bastante importante en eso fue la pandemia, ¿cierto? En el 2020 hubo una explosión del comercio electrónico, fue un crecimiento de casi el 30% ese año y pues igual creo que todos entendemos por qué fue. Estábamos encerrados, creo que la mayoría de gente se puso a comprar todo por internet, hasta lo que no necesitaba y pues ahí hubo sin duda un boom de comercio electrónico, obviamente desde la compra de bienes, que es lo que estamos mencionando, hasta pues los servicios también, todas las plataformas se dispararon. Después de pandemia hubo un pequeño declive, pues apenas que se estableció un poco la tendencia en el 2022, incluso bajó un poco, pero las proyecciones es que igual siga creciendo anualmente el comercio electrónico y se estima que casi un 10% anual va a ser ese crecimiento a nivel mundial. Digamos, si ya lo aterrizamos un poco más, ya lo traemos a Latinoamérica, tenemos que los dos grandes jugadores del comercio electrónico en la región, pues sin duda son los países más grandes, son Brasil y son México. Pero Colombia es la tercera economía en este aspecto. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un papel importante que deberíamos mantener y pues seguir aumentándolo. Sin embargo, las proyecciones para Colombia, digamos en este caso, a pesar de ser la tercera economía, vamos a crecer, es lo que se proyecta, a un ritmo menor que las 6 otras economías, que las 6 principales. Entonces, digamos que ahí, bajo proyecciones, tendríamos todavía un tema pendiente ahí porque mientras Brasil crecería de aquí al 2028, se estima que cerca de un 80%, México un 86%, se estimaría que Colombia crezca un 46%, lo cual es positivo, pero pues si lo comparamos frente a otros países, pues habría una materia pendiente. Digamos que en este momento Colombia exporta a través de comercio electrónico transfronterizo cerca de 8.000 millones de dólares
y para el 2028 se estima que estemos llegando a cerca de 11.000. Entonces, pues es un crecimiento, pero sin duda es una materia que seguimos en deuda. Digamos que creo que con los invitados que has tenido, con Martín y demás, todas esas cifras, creo que ha sido el mensaje recurrente de estamos en deuda en el per cápita, en el famoso per cápita exportador, y eso aplica pues para todas las modalidades, tanto para exportación normal como ahora para exportación a través de comercio electrónico. También digamos que ahí estaríamos en deuda, pero si uno lo quiere ver el vaso medio lleno, pues esto solo significa que tenemos pues una buena oportunidad aquí para crecer y igualarnos con otros países. Digamos, ¿cómo podría uno decirle a un empresario colombiano que está teniendo su propia Colombia, anímese, prepare su empresa para mercados internacionales porque el comercio electrónico lo va a impulsar a usted a salir al mundo? Porque pues claro, uno coloca su producto en una plataforma, en una red social y eso puede llegar a cualquier parte del mundo. ¿Cómo prepararse para el comercio electrónico? Digamos que aquí ya aterrizándolo un poco a temas aduaneros, porque uno habla de comercio electrónico, pero digamos, si uno va a la norma aduanera, comercio electrónico no existe, o sea, la definición de tal no existe. Cuando desde las aduanas hablamos de comercio electrónico, nos referimos sobre todo a una modalidad en particular, ¿cierto? Hay modalidades de importación, hay modalidades de exportación, y hay una modalidad particular que aplica para ambos, que es la importación o exportación de tráfico postal o envíos urgentes, ¿cierto? Entonces, a esa modalidad es a la que nos referimos usualmente cuando hablamos de comercio electrónico. Entonces, ¿qué decirle a estos empresarios? Pues decirle, vea, existe esta modalidad, la cual es mucho más sencilla que una modalidad de importación ordinaria o de una exportación definitiva. Aquí los trámites que usted va a tener que hacer son mucho menores, se le facilitan mucho a intermediarios casi que en todas las obligaciones, tanto tributaria, aduanera como cambiaria, que ahorita pues podemos discutir un poco más de eso. Entonces su cumplimiento va a ser mucho más sencillo a que si usted intenta importar o exportar ordinariamente, que muchas veces es como la principal traba que tienen las empresas, como no, eso es muy complejo, importar es muy difícil, exportar es muy difícil, pero hay modalidades como esta que le permitiría pues hacerlo de forma sencilla. Y esto pues sería principalmente relevante para Colombia, pues teniendo en cuenta que somos un país donde más del 90% de las empresas son MIPYMES, ¿cierto? Y estas MIPYMES generan cerca del 80% del empleo que existe en el país. Y estas pues son las que tienen principalmente las dificultades de no importar o exportar, es muy difícil. Entonces estas son justamente las que deberían acudir a estos mecanismos que existen, en este caso a esta modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Que es a la final lo que todo el mundo conoce en la calle como el courier, que todos están ya muy, digamos, la comunidad donera que estamos creando aquí cada vez está más acondicionada el tema del concepto del courier. Pero entonces, eh, vamos a hablar, dividamos entonces esos dos, el courier en importación y el courier en exportación, teniendo en cuenta que la norma aduanera para importar vía courier digamos que cada vez se ha vuelto más dura y digamos que se espera que van a poner una, o escuché en un foro de estos en los que estábamos pues como varios colegas donde dijeron la DIAN va a sacar un nuevo decreto o resolución, reglamentación únicamente para los courier. Entonces, porque es que en serio se están desbordando las bodegas de almacenamiento porque la gente simplemente la DIAN le dice tienes que pagar impuestos y deja la mercancía ahí tirada. Entonces, hablemos primero de la importación y luego nos enfocamos en la exportación y cómo impulsar una empresa para que desarrolle su negocio en miras a una exportación a través de esta modalidad. De una. Sí, no, y la importación seguramente es la que todos inconscientemente hemos usado, es la que creemos que maravillosamente compramos a través de Amazon y nos llega a la puerta de la casa como por arte de magia, pero no vemos que detrás de eso hubo toda una operación aduanera, que es justamente esta modalidad de importación. Entonces, digamos, lo primero, en cuanto a esta importación a través de esta modalidad, que llamémosla courier para más facilidad, son exactamente las que uno acude a una empresa de estas, una empresa de mensajería especializada, conocidas pues FedEx, DHL, y ellas son las que se encargan de recoger el paquete en el país donde lo compramos y nos lo traen hasta la puerta de la casa y nosotros ni nos enteramos.
Lo primero, pues no todas las mercancías pueden aplicar a esta modalidad, ¿cierto? Entonces, pues también eso tenerlo en cuenta. Si yo quiero importar algo a través de esta modalidad, pues primero me toca ver qué mercancía voy a importar. Digamos que hay varias limitaciones a tener en cuenta, pero las dos principales sería que el producto no supere $2,000 de valor, ¿cierto? Y que no tenga un peso superior a 50 kilogramos. Esas son como las dos grandes reglas, a pesar de que hay otras que uno debe tener en cuenta. Pero si mi producto cumple con esto, no supera este peso y no supera este valor, yo puedo acceder a esta modalidad. ¿Esta modalidad qué es? Lo hace un intermediario, no lo hace directamente el importador. Digamos que para aterrizarlo un poco, si yo, Felipe, me meto a Amazon y compro algo, yo soy el importador. Entonces, la gente, digamos que no tiene consciente eso, pero está actuando como importador porque está generando una operación de comercio exterior. Diferente es que va a haber un intermediario que me va a ayudar, que es la empresa de mensajería especializada, es decir, DHL, FedEx o cualquier otra que aplique. Y esta empresa de mensajería especializada, en mi nombre, pues va a presentar una declaración de importación simplificada, que en realidad es el documento de transporte. Entonces, a mí cuando me entregan la guía y yo la firmo, pues se supondría que yo tendría que firmarla. Eso es una declaración de importación para efectos aduaneros, ¿cierto? Entonces, también importante, si uno es muy apegado a la norma, importante conservarla. Yo creo que la mayoría de personas no conservan esa guía, pero pues técnicamente la DIAN o las autoridades podrían llegar a requerirme a mí como importador esa declaración de importación, que usualmente no ocurre, pero digamos que igual vale la pena mencionarlo. Y esta empresa de mensajería, este courier, también va a hacer el pago de los impuestos en mi nombre. Obviamente me los va a cobrar, no es que los vaya a pagar por mí, eso me los recobra después en el servicio que me presta, pero los va a pagar ante la DIAN, o sea, va a cumplir la obligación en mi nombre. Entonces, digamos que por eso es tan sencilla esta operación, desde el punto de vista aduanero. Digamos, si ya nos vamos al punto de vista tributario, tenemos otras consideraciones también importantes, y es, desde el punto de vista tributario, normalmente en importación vamos a hablar siempre de dos grandes impuestos que son los aranceles y son el IVA, ¿cierto? En cuanto a los aranceles, digamos que aquí tendríamos una oportunidad de planeación, llamémosla así, y es que la norma me dice que yo puedo escoger entre la subpartida aplicable al producto que estoy importando o la subpartida general que aplica para tráfico postal, que tiene un 10% de arancel. Entonces yo ya sé que en el peor de los casos voy a pagar 10% de arancel en esa importación. Pero si conozco la subpartida del producto que estoy importando y el arancel para esa subpartida es menor, yo puedo informarlo que la empresa de mensajería especializada utilice esa subpartida en la importación y en ese caso pues yo solo pago el 5, el 0 o el arancel que aplique. Entonces digamos que ahí ya se permite una planeación. Otro tema importante es pues, lo que llamamos el de mínimo, ¿cierto? Que es un valor mínimo, o sea, que productos menos de cierto valor, para el caso de Colombia usualmente hablamos de $200, no paguen impuestos a la importación. En la norma aduanera, el tema de aranceles, pues se sigue mencionando que las importaciones que lleguen a través de tráfico postal con valor menor a 200, valor FOB, es decir, sin incluir gastos de envío, menor a $200 de los Estados Unidos, no pagarán gravamen arancelario en su importación. El IVA es otro tema y ahí sí es como mencionabas tú, se ha venido complejizando y limitando bastante el acceso a esto. Antes de la penúltima reforma, ni siquiera la última, o sea, estamos hablando por ahí 2016, lo mismo, cualquier producto con valor menor a $200 que se importaba no pagaba IVA, sin restricciones. Ahora, con la penúltima y con esta última del 2022, quedó bastante más restringido y es lo mismo, los $200, pero solo si se importa de un país con el que yo tenga un TLC y el TLC expresamente exima de ese pago de IVA en importaciones menores a este valor, lo cual en la práctica se traduce a solo para Estados Unidos. Si yo traigo un producto de Estados Unidos, puedo aplicar eso, y si el producto es de menos de $200, podría no pagar IVA, pero para otros países no aplica. Colombia tiene un montón de TLCs, pero digamos que el único actualmente que expresamente cobija esa exención de IVA, o sea, no causación de IVA, es el de Estados Unidos. Entonces, digamos que sí se ha limitado, como tú bien mencionas, todo este tema de preferencias, de beneficios, sí se ha venido limitando un poco con las normas que han ido saliendo. Y lo último que mencionaría desde la importación para tráfico postal es el tema cambiario. También, digamos, seguramente todos tus seguidores también ya tendrán en cuenta la existencia de la obligación de canalizar los pagos que uno haga por operaciones de comercio exterior
y lo mismo, uno a veces no es consciente que cuando compra algo está haciendo una importación. Lo que pasa es que el régimen cambiario también, facilitando eso, creó a los prestadores de servicios de pagos agregador, que en otras palabras también simplificando todo son las pasarelas de pago. Cuando pues yo hago una compra por Amazon y me sale la opción de pague con tarjeta de crédito, pague a través de este medio, pague por PayU, por la plataforma que sea. Ellos se están encargando de cumplir esa obligación cambiaria en nuestro nombre. No es que nadie esté canalizando, se está canalizando, solo que nosotros no nos damos cuenta quién. Pero nuevamente, si vamos a la normativa cambiaria, en realidad la normativa cambiaria nos dice sí, este prestador de servicios va a canalizar el pago en su nombre, pero el importador debería conservar la declaración de importación, que es la guía de transporte firmada. Porque la DIAN como autoridad cambiaria puede llegar a requerirla. Nuevamente, en la práctica yo no lo he visto, creo que es difícil que ocurra, no creo que la DIAN se empiece a meter, tiene bastante trabajo como para empezar a caerle a las personas en la casa por sus compras de internet, pero pues normativamente existe la posibilidad y pues es importante tenerlo en cuenta. Pero entonces pues en gran parte y para resumir el mensaje en cuanto a importación es eso, se puede facilitar bastante, entonces si yo quiero no lo frecuente, lo que tú y yo hacemos de meternos a internet y comprar, sino pues yo puedo querer establecer un negocio trayendo mercancía, o sea, ya algo más formal, algo más montado. Y es importante saber que puedo hacer esto a través de esta modalidad de tráfico postal con bastantes facilidades en materia tributaria, aduanera y cambiaria, que me va a facilitar mucho los trámites. Siempre que nosotros hablamos de comercio electrónico, que es, volvamos al tema courier, eh, las personas, tú dices algo muy cierto, las personas no creen que comprando por estas páginas de internet están haciendo una importación y no tienen ni idea, pues claro, como las pues van pidiendo, les llega, les llega, les llega, pues ellos, pues, ¿qué van a imaginarse que hay una normatividad aduanera, cambiaria, tributaria detrás? Que implica que lo que yo estoy haciendo es una importación y que tengo que cumplir con unos régimen y que tengo que cumplir con, por ejemplo, requisitos específicos como un INVIMA, un ICA o algo así, porque inclusive hasta por 5 cositas de maquillaje te están pidiendo INVIMA en algunos casos, entonces las mercancías quedan detenidas en la DIAN y no hay nada, digamos, que hacer ahí al respecto porque quién saca el INVIMA de una pestañina que compraste en China, o sea, nadie, por Dios, el solo registro sanitario te vale 2 millones de pesos. Entonces, pues ahí sí, la verdad es que mucha gente pierde su mercancía por no conocer esos requisitos. Ahora, hablemos de la exportación. ¿Cómo hacer que una empresa se prepare para exportar desde sus inicios pensando en, bueno, vamos a montar una web porque sabemos que vamos a vender en alguna parte del mundo? ¿Qué hago? ¿Cierto? Sí, digamos que el trámite normal de la exportación, como siempre lo va a ser, siempre va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta modalidad lo mismo. La empresa de mensajería especializada se encarga de todo, entonces yo vendedor lo entrego y él se encarga de hacer los trámites y enviarlo al exterior. La parte tributaria, pues la exportación no causa impuestos a la exportación, ¿cierto? Entonces ahí no nos vamos a estar enfrentando ni a IVA ni a arancel. Entonces ahí también ya es sencillo. Y la parte cambiaria funciona lo mismo. Digamos que ahí realmente la pregunta en exportaciones, yo cómo hago esto más eficiente. Y lo mismo acá, también me voy a seguir robando las frases de Martín y es que el principal axioma del comercio exterior es no exportar impuestos, ¿cierto? Entonces, esto significa no solo revisar que nuestro producto como tal no genere impuestos, sino que la cadena para atrás, pues generar la menor cantidad de impuestos posibles. Y esto, digamos, es sobre todo relevante si yo pienso en que soy una empresa, quiero exportar y fabrico, por ejemplo, productos con materias primas importadas. Si yo importo las materias primas, voy a pagar seguramente arancel e IVA, que es lo que ya hablamos. El IVA no hay lío porque yo lo voy a poder recuperar, ¿cierto? Es un impuesto plurifásico, yo lo recupero y finalmente pues y además la exportación pues es una operación exenta de IVA, finalmente el resultado para mí va a ser cero y no voy a tener lío con eso. El tema, por ejemplo, de las materias primas en ese caso es el arancel. Si yo importo una materia prima, pago arancel, yo no voy a poder recuperar ese arancel. ¿Qué va a pasar con ese arancel? Pues se va a volver un mayor costo del bien. Y finalmente sí va a haber un impuesto oculto en ese producto final que yo voy a exportar. Entonces, digamos, este tipo de ejemplos son lo que se quiere evitar con las exportaciones en general y en este caso
específicamente con las exportaciones a través de la modalidad de tráfico postal y de envíos urgentes. Y esto, pues, ¿cómo se hace? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es mirar cómo logramos articular esta modalidad de comercio electrónico vía courier con los instrumentos de promoción al comercio exterior existentes. Digamos que creo que ya en una charla tuviste a Aníbal, hablaron del Plan Vallejo, que es un gran instrumento de promoción al comercio exterior, que igual ahorita en la parte final creo que hay un comentario que quiero hacer frente a la articulación de este con el comercio electrónico, pero también existen otros dos grandes instrumentos que son la Sociedad de Comercialización Internacional y las zonas francas. Entonces, digamos, es importante ver cómo podemos articular estas operaciones que vamos a hacer a través de Courier con alguno de estos dos instrumentos que son los que nos van a permitir generar estas eficiencias tributarias principalmente para cumplir con este axioma de no exportar impuestos. Porque si contaminamos el producto final con impuestos, pues eso simplemente va a significar que lo vamos a posicionar en el mercado extranjero con un precio menos competitivo. O vamos a tener una menor utilidad, una de dos, pero pues ambas cosas creo que son cosas que queremos evitar. Entonces, digamos así, una mención bastante rápida de la zona franca y cuál sería el beneficio. Entonces, pues una zona franca se considera, digamos, hay una ficción de territorialidad ahí, en donde se considera que es otro país para efectos aduaneros. Digamos, ahí lo que llega al resto del mundo a una zona franca no se considera una importación, entonces no genera ni arancel ni IVA. Entonces, por ejemplo, si yo me instalo en una zona franca, voy a poder importarnos la palabra, perdón, voy a poder introducir mercancías desde el resto del mundo, esa misma materia prima que puse ahorita en el ejemplo y que pagó IVA y arancel y que contaminó tributariamente mi producto final, lo voy a poder introducir a esa zona franca sin causar esos impuestos, por tanto no va a haber esa contaminación y una vez yo elabore el producto terminado ahí en zona franca, lo voy a poder exportar a través de la modalidad de tráfico postal, eso expresamente está permitido, realmente no recuerdo el año en el que se permitió porque eso no siempre se ha permitido, pero cerca del 2016 fue por ahí también que expresamente se permitió que las zonas francas utilizaran la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Es decir, yo podría hacer todo ese proceso de transformación en zona franca y exportar sin haber causado impuestos a la importación en Colombia, por ende, no haber contaminado mi producto terminado de impuestos. Digamos que esto no es algo abstracto, esto ya hay empresas que lo hacen, digamos que es un ejemplo, esto no es un secreto, entonces se menciona sin problema. Joana Ortiz es una empresa textil bastante reconocida, elabora prendas súper bonitas y exporta, según las últimas cifras que vimos, cerca del 60% de su producción y ellos ya llevan un buen tiempo operando desde Zona Franca del Pacífico. Entonces, digamos, esto es un ejemplo. Yo puedo instalarme en Zona Franca o contratar un maquilador en Zona Franca para poder hacer uso de todos estos beneficios que trae el régimen franco, que no son únicamente este tema de la ficción de extraterritorialidad, hay otros, pero digamos que eso ya podría ser objeto de otra charla diferente, que me permitiría conjugar este régimen de zonas francas con mis operaciones de comercio exterior y por ende volver más eficiente mi exportación. Eso para zonas francas. Digamos, aquí tenemos también otro instrumento que son las sociedades de comercialización internacional, que son sociedades que se dedican a comprar productos colombianos para exportar. Ese es el principal objetivo. Y aquí también otro ejemplo bastante positivo, que hay una comercializadora que se llama Nutrading, que es la comercializadora de Nutreso. Ahí ustedes pueden entrar a la página si quieren ver. Y la idea de esta sociedad de comercialización internacional es promover, en este caso, productos principalmente alimenticios, aunque de otra índole también pueden ser productos de belleza incluso, y posicionarlos usando pues su uso de toda esta red, toda esta expansión que tiene Nutresa en otros países, ayudarlos a posicionar sus productos en otros países. Entonces esto se puede pensar para cualquier campo, sector textil. Podría ser buenísimo crear una CI, una comercializadora internacional que se encargara de comprar todos estos productos colombianos para poder exportarlos a través de comercio electrónico, sería buenísimo. Y digamos que la principal ventaja es que estas CIs le compran a estos proveedores, productores colombianos exentos de IVA. Entonces digamos que ahí ya hay una eficiencia tributaria, posiblemente no un beneficio, no va a haber un menor pago, pero es una eficiencia que me va a hacer que yo no tenga que estar solicitando devoluciones de saldos a favor, que igual eso también siempre se va a agradecer. O sea, no tener que enfrentarme a la DIAN en una solicitud de devolución de un saldo a favor siempre va a ser algo positivo. Entonces, conjugar estos mecanismos es lo que me va a permitir a mí
o sea, lograr con éxito un proceso de exportación a través de comercio electrónico. O sea, yo lo puedo hacer de la manera ordinaria, sin duda, pero usar estos mecanismos es lo que me va a generar eficiencias a mí en materia tributaria, que si nos vamos pues a las MIPYMES, donde usualmente los márgenes de utilidad no son muy altos, pues cualquier punto porcentual en impuestos que yo me pueda ahorrar y pueda descontaminar mi producto, pues va a ser muy bien recibido. Yo creo que ahí es, tú nos hablas de esos dos aspectos que era lo que queríamos hablar el día de hoy en este podcast live, que era el aspecto tributario y el aspecto aduanero, porque mira que tú aquí nos estás conjugando figuras que tienen como resultado final una reducción en nuestra carga impositiva y por tanto en el mayor costo del producto al fin y al cabo del ejercicio. Entonces, yo creo que las empresas que están haciendo comercio electrónico hoy en día en Colombia, que quieren exportar sus productos, tienen un gran margen de operación si están pensando desde el principio en su proyecto como un proyecto hacia el mundo, que creo que es algo que nosotros hemos intentado impulsar mucho este mes de agosto y es las exportaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer que Colombia sea un país más próspero? Y es también a través de las exportaciones, porque recuerden, se los he dicho un montón, cuando nosotros estamos exportando, estamos ayudando a que Colombia ingrese dinero que no había antes, pero cuando estamos importando, estamos sacando dinero de nuestro país. Así que la idea es que siempre intentemos pensar en exportar, que eso nos va a ayudar muchísimo más en general y que ustedes cuando tengan una empresa en Colombia que tengan productos, no importa que sean importados, a la final si ustedes los exportan, también lo pueden hacer utilizando estas herramientas, estas figuras que tú nos contabas ahorita, que nos van a dar como resultado esa descarga impositiva, digámoslo en palabras como muy coloquiales. Ahora, cuéntanos tú, pues como desde tu perspectiva, qué retos tenemos, tanto como para Impo como para Expo, en el comercio electrónico ahorita, en este 2024 y los próximos años cerquita que nos quedan. Yo pensaría que el reto es el que tú dices, exportar más. Digamos que eso es el principal reto que debería buscar el país y pues todos nosotros en conjunto como parte de ese país, porque creo que no nos hemos cansado de decir en estas diferentes charlas de que Colombia está quedado en materia de exportaciones. Si uno mira el per cápita exportador del país es mucho más bajo que el de la región, que el promedio mundial. Si vemos los resultados de los TLC, las balanzas, casi siempre Colombia sale perdiendo, es decir, importa más de lo que exporta, es decir, exportar más debería ser una fijación. Habiendo también mencionado que gran parte del país, casi más del 90% son MIPYMES, también el mensaje para lograr este objetivo es pues perderle ese miedo y sobre todo porque, como mencionamos, una forma de volver eficientes las exportaciones y ser más competitivos es usar estos instrumentos. Y a veces las personas piensan que estos instrumentos, cuando uno le dice, no, una sociedad de comercialización internacional, una zona franca, se imaginan algo súper etéreo, súper complejo, que mejor dicho, solo las grandes empresas pueden llegar a tener una zona franca y más pues cuando uno ha leído todas las noticias que puede salir sobre una zona franca, uno, en la cabeza uno pensaría que la gente dice, no, pues, yo que voy a poder usar una zona franca y a pesar de que creo que no existe un número preciso, pero se estima que cerca del 90% de los usuarios de las zonas francas son pymes, o sea, no son grandes empresas. Sin duda hay grandes empresas instaladas en zonas francas, hay zonas francas muy grandes de compañías gigantescas, sí, pero la gran mayoría de los usuarios de las zonas francas son pequeñas y medianas empresas. Es decir, este no es un régimen exclusivo de los grandes, no. Y la sociedad de comercialización internacional, por ejemplo, el ejemplo de NuTrading, permite que pequeñas y medianas empresas también puedan, a través de esta infraestructura, que pueden proveer grandes empresas, sí, pero les facilitan y les ayudan su acceso a mercados del exterior. Entonces, digamos que el mensaje sería ese, como si yo sé que existen mecanismos que me hacen más eficiente, yo sé que mi producto en el mercado exterior se puede, en otro país se puede vender a un precio más competitivo porque me lo pagan en dólares, porque es más apetecido, por la razón que sea, entonces yo deseo hacer eso. Pero lo que me detiene es, uno, que creo que es muy difícil acceder a eso y dos, que pues hay mecanismos que facilitan, pero yo no tengo acceso a eso, el mensaje sería no. O sea, existen modalidades como la que hemos hablado hoy, de exportación a través de courier que me facilita a mí los trámites. Casi que yo entrego y me desentiendo y ya está.
Y existen también estos mecanismos a los cuales yo sí tengo acceso, no son limitados a los grandes jugadores del comercio exterior. Entonces, digamos que esos serían los grandes mensajes como para que se anime. Ahora, ya la otra parte de la pregunta, ¿cuáles son los retos? Porque sí hay cosas que mejorar, sin duda hay cosas que siempre pueden cambiar como para facilitar aún más esto, para promover más aún esto. Y es, nuevamente nos vamos a la articulación de estos mecanismos. Y es que a pesar de que se pueden articular, como hablamos ahorita, existen algunas cosas que todavía no lo permiten del todo. Entonces, por ejemplo, ya hablamos del Plan Vallejo, o pues tú ya tuviste en su momento la charla con Aníbal sobre el Plan Vallejo. Pero el Plan Vallejo lo que me permite a mí es importar, por ejemplo, materias primas con un tratamiento tributario preferencial para realizar productos de exportación y exportarlos. Pero yo no puedo acreditar esas exportaciones a las que estoy obligada en el Plan Vallejo con exportaciones a través de tráfico postal. Entonces, digamos, eso sería una primera mejora o primer tema a tener en cuenta si yo lo que quiero es fomentar el comercio electrónico a través de esta modalidad. Entonces, mirar cómo puede llegar a permitirse que se acrediten los requisitos y obligaciones de Plan Vallejo con esta modalidad. Porque eso significaría que Plan Vallejo, pues yo solo puedo acreditar con exportación ordinaria, que es la que siempre hemos conocido. Entonces, digamos, esto podría ser algo a tenerse en cuenta. Otro tema ya es articular estas figuras, no solo el comercio exterior con una de estas figuras, sino varias de estas figuras entre sí. Entonces, por ejemplo, una mejor articulación de la sociedad de comercialización internacional con las zonas francas. Ahorita, en este momento, una CI no puede emitirle un certificado al proveedor, es decir, el documento que permite comprar exento de IVA a un proveedor ubicado en zona franca. No se permite. Eso se considera una importación y genera impuestos. Lo cual no tiene sentido del todo, porque si un proveedor de zona franca quiere exportar a través de una CI, pues debería tratarse igual que se trata en el resto del país, es decir, exento de IVA, pero ahorita no se permite. Con el último decreto, el 659, que creo que también seguramente han hablado bastante sobre eso, hay una mejora, no se mejora del todo, permitiría que esa CI le emita el certificado al usuario de zona franca solo para productos 100% nacionales o nacionalizados. Entonces, pues ahí hay dos cosas. Uno, que pues me limita el tipo de productos. Si ya tengo un componente extranjero ahí, no me permitiría ese documento, pues también podría evaluarse. Y dos, pues que seguramente es el tema que más han hablado y es igual no sabemos eso cuándo va a entrar a regir. Ese decreto 659, este artículo que les menciono quedó bajo esa vigencia escalonada a futuro que las estimaciones dirían que para 2025, pero pues vaya uno a saber. Entonces, digamos que ese tema de articulación sería importante. Y otro comentario también, mirando ahí sí mejores prácticas de otros países, es fortalecer, y aquí especialmente me referiría a las zonas francas. Digamos, y en el mundo existe un concepto que son las e-zones, que son zonas francas dedicadas exclusivamente a comercio electrónico. Y porque así como una vez no se imagina todo lo que hay detrás de una operación de cuando yo entro a Amazon y compro algo, no me, en términos aduaneros tampoco nos imaginamos todo lo demás que hay alrededor, además de la parte aduanera. Eso hay call centers porque ahí se tiene que haber servicio al usuario, hay data centers porque normalmente hay almacenamiento de datos en la nube en todas partes, hay servicios logísticos. Entonces, digamos que estas zonas francas, y la mayoría están ubicadas en China o incluso hay bastantes ejemplos en Dubái, bastante interesantes, son zonas francas que se dedican a eso. Todos los servicios relacionados al comercio electrónico. Entonces, digamos, y eso en Colombia podría ser buenísimo si tenemos en cuenta la ubicación geográfica del país, o sea, casi que nos permitiría ser un hub desde donde se redirigiera el comercio electrónico, que la mayoría de contenedores llegaran acá y desde acá se pudieran repartir para casi que todas partes del mundo, al menos pues para toda América, porque estamos casi que en la mitad de América. Entonces, que eso sería un servicio fundamental, que llegue un contenedor a una zona franca de comercio electrónico y aquí se divida en paquetes, se etiquete, se hagan todos los servicios logísticos necesarios y se pudiera repartir a todas las partes del continente, pues sería, por ejemplo, algo importante. Entonces, ese fortalecimiento de las zonas francas como mecanismo de comercio electrónico es muy importante y pues lo que te menciono, en el mundo hay bastantes ejemplos. Digamos, en Dubái hay casi que se llama eCity, o sea, es casi una ciudad entera dedicada a ese tema, donde están todas estas compañías ahí instaladas. Entonces son ejemplos
que deberían servirnos de buenas prácticas en el exterior. Lo que mencionaba, China es un gran exponente de estas zonas francas de comercio electrónico y pues no en vano China es un jugador gigantesco dentro de esta modalidad de comercio electrónico. Entonces, eso serían también como recomendaciones a futuro que sería importante tener en cuenta. Ahí digamos que quiero agregar y es que muchas personas no lo hacen porque siempre están esperando ayuda del gobierno, es que no nos ayudan, es que no sé qué. Pero si nosotros nos vamos a poner a esperarnos a que el gobierno nos ayude, nos vamos a quedar esperando. Entonces yo no quiero que ustedes como empresarios piensen en esperar a que les ayuden porque eso no va a pasar tan fácil. Obviamente hay iniciativas de los gobiernos, ¿cierto? Fondo Emprender, ProColombia ayuda muchísimo a conectarte con otros prospectos de clientes, ¿cierto? Pero si nosotros solamente por tener una presencia web y una buena estrategia de contenido y de redes sociales pensada y enfocada y segmentada al país destino al que queremos llegar, podemos hacerlo. O sea, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba empezando a ayudarle a alguna empresa a montar su estrategia de internacionalización y fue muy difícil pensar en gran escala, entonces dijimos, pensemos en pequeña escala y es muy fácil conectarse con un DHL, con un FedEx, abrir una cuenta con ellos de empresa y que de ahí se manden todos los envíos, les recogen el producto en la puerta de su empresa, los llevan al país donde ustedes les compraron y eso todo se conecta a través de su página web, o sea, a través de plugins de su página web, ustedes contratan un ingeniero bueno que les haga toda esta conexión para que cualquier pedido que hagan de cualquier parte del mundo se coordine con una de estas empresas de transporte internacional y les llegue a su cliente internacional. No es tan difícil, en realidad. Yo creo que es cuestión de hacer una muy buena estrategia de contenido digital, porque ustedes saben que hoy en día ya todo se mueve a través de redes sociales, o sea, todo, o sea, el que no está en redes sociales no existe. Y entonces, muy difícil si nosotros no pensamos en una estrategia de estas, en el enfoque de crecimiento tiene que ser a través de redes sociales. Ahora, como para irles dando como un aterrizaje. Yo soy una empresa de Colombia que tengo productos que quiero exportar o que son muy posibles o tienen una gran posibilidad de ser exportados a través del comercio electrónico, pero no tengo ni la menor idea de cómo empezar. ¿Cómo entra, digamos, una firma tan grande como Araujo, que se los he dicho mucho, que estoy intentando desmitificar como súper grandes, nunca me van a poner cuidado? ¿Cómo llegamos, cómo accedemos nosotros a los mortales a una gran empresa como Araujo Ibarra? Porque la vemos costosísima, la vemos lejanísima, vemos que, o sea, no nos va a atender porque somos unos bebés. ¿Cómo podemos pensar en esta firma me puede ayudar? ¿Cómo podemos ir de la mano hasta un correcto, no sé, una estrategia aduanera, tributaria y de internacionalización para que mi empresa pueda llegar a ese éxito en el e-commerce? Sí, ahí lo primero sería también el mensaje el mismo, no tengan miedo. Digamos que puede que suene así, o esa sea la percepción que se pueda llegar a tener de una firma como Araujo, pero formas de ayudar siempre se encuentran, ya sea que se encuentren otras empresas del mismo sector y todas se junten y logramos crear un proyecto grande, o se le ve un gran potencial a la empresa y nos vamos con ganancias por ahorro. O sea, fórmulas hay, mejor dicho, miedo no hay, acá se atiende a todo el mundo y pues se intenta ayudar a todo el mundo porque igual la firma también busca, digamos, lleva más de 50 años dedicado a este tema del comercio exterior, pues el objetivo de la firma es ayudar el crecimiento del comercio exterior en el país. Entonces, si vemos una oportunidad donde podamos ayudar a que todas estas cifras se cumplan y toda esta deuda que tenemos de exportar más se cumpla, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, digamos que el mensaje en gran parte sería eso. ¿Y cómo lo abordamos nosotros? Digamos que primero arrancan los no abogados. Digamos que yo todavía no entraría en el panorama y seguramente empezarían con Jimena, que también ya tuviste la charla con ella. Ahí tenemos entonces el área de internacionalización, porque lo primero es eso, saber, pues, yo qué voy a vender, qué voy a exportar, a dónde lo puedo exportar, en qué país puede ser más competitivo, en dónde hay un mayor mercado para mi producto. Y ya una vez se defina todo este tema, porque pues lo primero es ese estudio de mercado de yo qué tengo para ofrecer y dónde lo voy a ofrecer, ya ahí sí entraríamos a mirar pues todos los demás temas. Entonces uno empieza a mirar
esto, cómo mira, cómo encadena todos estos instrumentos de promoción al comercio exterior. Entonces me dicen, no, pues lo mejor para usted es usar una zona franca y además si su destino es China, lo mejor es que utilice esta zona franca porque está ubicada estratégicamente cerca de X puerto, que, o sea, todo ese conocimiento siempre se tiene en cuenta y es importante, pues lo mismo, para hacer la operación lo más eficiente posible. Entonces, digamos que aquí tenemos el antes, que sería todo este tema de internacionalización, la planeación, cómo vamos a hacer la operación. El durante, que igual sería el apoyo ya desarrollando la operación, como listo, usted decidió montarse en zona franca o contratar un maquilador en zona franca, su operación sería así, 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 téngalo en cuenta, listo, dale. Y otro tema que también es parte de nuestra área, que ahí sí estamos abiertos a ayudarlos, pero esperamos que no nos necesiten, que es el después en caso de inconvenientes, ¿cierto? Porque pues la DIAN también siempre puede llegar ahí, siempre pueden existir temas en comercio exterior, ojalá no necesiten ese servicio de nosotros, pero pues también estaríamos dispuestos a ayudarlo en caso de que lo necesite y pues ahí cubriríamos todo el proceso, desde el antes, desde la planeación, hasta ya el después, cualquier problema posterior a la ejecución. Y lo que te digo, fórmulas para ayudar siempre se encuentran, entonces digamos que el mensaje sería pues perder ese miedo. Araujo Ibarra es una firma abierta para todo el mundo, hemos tenido un gran número de clientes, lo que te digo, la mayor parte de las empresas de este país son pymes, entonces sin duda estamos abiertos a trabajar con todos estos. Absolutamente, es que eso es lo que yo digo, digamos que ustedes lo saben, en Araugarra también, yo se los conté, que yo tengo una vocación muy especial y un amor muy grande por las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores, porque están todo el tiempo buscando quién nos ayuda, ayuden, ¿no es cierto? Porque no sabemos. Yo creo que es cuestión de no le teman acercarse, obviamente, a nosotros y menos a mí, por Dios, ustedes saben que yo les respondo siempre sus mensajes, ustedes lo saben, y tenemos mucha facilidad de conectarnos. Estos espacios también les ayudan a ustedes un montón a conocer un poquito más del comercio exterior. Pero ya entonces, como para ir cerrando, me gustaría que me regales dos consejos. Un consejo para las empresas que están haciendo importaciones por courier para revender, porque ahí hay un grande como vacío, esta modalidad está muy cerrada a uso personal, uso no comercial o no expediciones comerciales, pero, pero las personas lo están utilizando para revender, entonces un consejo para ellos. Y el segundo consejo para las empresas que están creando producto en Colombia, no importa que sea importado, pero que lo van a exportar. Entonces serían esos dos consejos que necesitamos que nos des. Para el primer caso, digamos que en principio la importación sí sería principalmente para mi consumo propio. Yo voy a importar un producto, lo quiero, pues comercio electrónico. O si yo quiero crear una plataforma de comercio electrónico, también lo puedo hacer para que la gente directamente acuda a esta plataforma de la importación. Si yo lo que quiero hacer con mi negocio es importar y revender, digamos que para temas de eficiencia, pues va a ser más fácil utilizar las otras modalidades, sobre todo por temas de recuperación de IVA. Digamos aquí, como mencioné, en esta modalidad, el que se va a encargar de los pagos de los impuestos a la importación a través de una declaración consolidada de pago va a ser la empresa de mensajería especializada, no voy a ser yo. Entonces, digamos, cuando revenda, ahí va a haber un tema de recuperación de IVA a tener en cuenta. También, pues esto me limita enormemente el tipo de productos que voy a poder importar. Pues igual, pues aplica para bastantes, entonces también depende de lo que yo quiera importar. Entonces, pues igual hacer todo este estudio de mercado es importante, pero digamos que para esa operación como tal, pues sí pueden haber otros temas más eficientes. Yo lo recomendaría principalmente, si yo quiero crear una plataforma de e-commerce, pues puedo usar esta modalidad. O si yo ya tengo una tienda en Colombia y quiero es permitir que las personas entren acá, compren los productos y los adquieran directamente y pues ya les lleguen desde el exterior, pues puede ser. Pero ya importar para revender, pues sí habría formas mejores o pues más eficientes de articularlas desde el punto de vista aduanero y tributario sobre todo. Y para el tema de exportación, pues digamos, sería reiterar el mensaje, es digamos, no tener miedo. O sea, existen bastantes mecanismos, bastante sencillos que permiten utilizar esta herramienta del comercio electrónico para llegar a mercados externos pues de maneras más sencillas, pero digamos que aquí sí sería el consejo, pues eso, a pesar de la facilidad, nunca sobra un buen asesoramiento, porque lo que te digo, o sea, es fácil desde el punto de vista aduanero, pero pues digamos, un buen estudio de mercado es importante, conocer de todos modos los riesgos es importante,
conocer las obligaciones, o sea, puede que no sea muy frecuente, pero puede que la DIAN o cualquier otra autoridad llegara a aparecer y saber qué tengo que hacer para esos casos. También saber que hay operaciones conexas a estas operaciones de comercio electrónico. Entonces, por ejemplo, yo exporté algo y salió defectuoso o me lo devolvieron, no lo quisieron, porque pues el cambio, la garantía, pues siempre es un tema importante en estas ventas a través de comercio electrónico. Creo que uno lo ha visto cuando pide ropa a través de internet y pues no es la talla, me toca devolverla. Entonces ya es una prenda que está en otro país. ¿Qué hago? Entonces también por eso es importante el asesoramiento. En ese caso posiblemente me toque hacer una reimportación del producto y después exportar un producto nuevo. O si estamos hablando de importación, puedo hacer una importación en cumplimiento de garantía exportando el producto que yo voy a devolver. Entonces ahí también hay temas aduaneros que puede que no apliquen siempre, pero en caso de que apliquen como una garantía por devolución, pues van a tener nuevas obligaciones aduaneras a tener en cuenta. Entonces, pues por eso también siempre va a ser importante un buen asesoramiento. Tú decías algo ahora que yo quiero como que lo enfaticemos un poquito ya como para ir cerrando, porque es que, o sea, no nos digamos mentiras. O sea, las personas que son emprendedoras son personas naturales que están cogiendo con todas el esfuerzo de su vida, sus ahorros, de estar trabajando como horrible día y noche. Entonces, ahorran y tienen un pequeño capital y aparecen estas páginas web, Alibaba, AliExpress, Shein, Temu, y te dan la oportunidad de comprar en 50, 60, 1000 unidades. Entonces, la persona natural desconoce que eso no se puede hacer a través de courier. Entonces, yo como persona natural que quiero hacer esas importaciones por courier, listo, ya las pedí, ya no hay nada que hacer, pedí 1000 unidades por chain y van a llegar a Colombia por la vía de tráfico postal urgente, que es lo que conocemos como courier. Cuéntales qué va a pasar, o sea, adviérteles porque yo se los he advertido, o sea, en TikTok yo me la paso diciéndoles, por favor, ojo con esto, pero siento que nunca sobra explicarlo de nuevo. O sea, las implicaciones que tiene eso, pedí 1000 unidades, inclusive ni 1000, 20. No nos vayamos a tanto, 20. Llegaron a Colombia, la DIAN, ¿qué les hace? Cuéntales tú. Esta mercancía llega al depósito y ya creo que ahorita lo habías mencionado tú. Y si se cumple el término, que normalmente es un mes sin que se cumplan todos estos trámites, que no se van a poder cumplir porque no es mercancía que puede acceder a esta modalidad, como tú bien lo mencionas, va a quedar en abandono. Y después del abandono, pues yo voy a poder legalizarlo. Eso podría llegar a significar que si lo logro, igual me va a tocar pagar un extra, que no es poco. Y si no lo hago, queda en abandono definitivo y pues ya la DIAN verá qué hace con esas cosas. Si la dona, la vende, la destruye. Ahí están en las normas todas las formas de disposición que tiene la DIAN, pero mejor dicho, eso pasa a ser propiedad de la nación. O en el mejor de los casos, porque eso es una posibilidad, llega, yo me doy cuenta de que no le permitieron importarse por esta modalidad, se permite el cambio de modalidad, pero pues eso significa que me tocaría asumir todos los trámites de una importación ordinaria. Y si no lo hago, pues ocurre esto que acabé de mencionar hasta que queda en abandono la mercancía. Entonces, pues, si es mercancía que no puede acceder a esta modalidad y yo no estoy dispuesto a hacer la importación ordinaria y no cumplo con todos los requisitos, pues mi mercancía se perdió y ya la DIAN va a ser dueña de eso. Es que esto está una locura y yo les he dicho un montón, o sea, llega eso, les llega un cambio de modalidad y ustedes de una les toca ir a ver, o sea, se tienen que ir a convertir en persona natural responsable de IVA y pues a veces ustedes no saben lo que implica eso, o sea, eso implica que ustedes luego cada 2 meses van a tener que hacer una declaración mensual de IVA a la DIAN y ustedes ni siquiera facturan con IVA, ni siquiera están obligados a facturar, o sea, son personas naturales, Dios mío, cargando con una carga de ser persona natural con Y responsabilidad. les tocaría también cambiar el RUT y poner que son usuarios aduaneros, que son importadores, y eso sería un montón de requisitos por no tener en cuenta eso. Claro, total. O también existen empresas que hoy en día se permite que nos permiten hacer el endoso aduanero, que es que esa empresa que ya cumple los requisitos para ser importadora, digamos que yo le doy los derechos de propiedad de ese producto, ese es el endoso, donde yo le digo, bueno, usted, yo ya no soy el importador, sea usted, porque usted cumple. Pero ¿qué pasa entonces si el importador cumple, pero el producto no cumple? Volvemos a lo mismo, va a quedar en abandono. O sea,
hay que ser muy coherentes de que siempre antes de traer cualquier cosa por estas plataformas, busquemos asesoría primero, miremos en las partidas arancelarias ese producto, qué requisitos tiene antes de ser importado, que nosotros, no sé, necesitamos un INVIMA, pues por 20 unidades no vamos a sacar un INVIMA, por Dios, o sea, pues para sacar un INVIMA ustedes tienen que estar conectados con el fabricante, hacer todo un proceso de buenas prácticas con el INVIMA, bueno, no, o sea, para sacar un registro sanitario que les vale 2 millones de pesos, Sí, más no, lo que les de cobra. acuerdo, o sea, yo creo que el mensaje sería, si usted quiere una camiseta, pero usted cómprela, tampoco vamos a desincentivar eso. Cómprela, no hay lío. Ya si usted está pensando en comprar 20 camisetas porque las quiere vender, quiere hacer un negocio, consulte mejor. Ahí sí sería la recomendación. Por favor, consulten mejor. Y bueno, ahí estas es como las recomendaciones más grandes. Hoy, entonces, les hago como un pequeño resumen. Hoy estuvimos aquí con Felipe de Araújo Ibarra, viendo los aspectos tributarios y aduaneros en las importaciones de e-commerce, que en términos muy coloquiales es lo que nosotros conocemos como envíos courier, mensajería express, que podemos verlo de dos perspectivas, en importación y vimos todos los requisitos que esto requiere y los riesgos también que representa, y en exportación y vimos todas las oportunidades que tenemos y las oportunidades también que tenemos para acceder a figuras aduaneras que nos ayuden a reducir impuestos para que esas importaciones sean más eficientes a la larga. Entonces me parece que hoy aprendimos un montón, te agradecemos muchísimo el espacio y no sé si hay algo que tú quieras agregar para las personas como un último tip o consejo fundamental. No, pues primero también agradecerte a ti la invitación a este espacio, pues siempre es chévere poder hablar de estos temas. Y la invitación es eso, o sea, todos tenemos, ahí sí como país, pues la obligación de intentar exportar más y, digamos, desde nosotros como Araujo Ibarra, pues tendríamos la obligación y pues el interés, más que la obligación de ayudarlos a todos ustedes en cumplir estas metas a través de los mecanismos que hay varios y pues siempre se encuentra una buena fórmula para lograr eso. O sea, uno podría llegar a pensar que es bastante complejo, pero digamos que entre todos con el conocimiento de ustedes que conocen el producto que quieren exportar y pues nosotros desde la parte aduanera, seguramente se encuentra una buena solución. Entonces, digamos que la invitación sería eso, arriesgarse pues al crecimiento de cada negocio, que la exportación pues siempre va a ser un buen mecanismo para eso. Sí, totalmente. Bueno, no, Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio tan increíble que nos regalaste. Era un tema que yo quería hablar hace mucho tiempo en estos podcasts porque hay muy poquitas personas que saben de comercio electrónico y lo que implica esto. Hay miles de personas intentando importar, pero es que son miles, o sea, yo me aterro, por ejemplo, las métricas de los videos por ejemplo, o sea, estamos hablando de cientos de miles de personas que me escriben queriendo importar, no sé, cosas como skincare coreano, una cosa así, que yo les digo, Dios mío, no lo intenten, por Dios, ni siquiera lo intenten en pequeñas cantidades, eso no vale la pena, pero falta es como, yo sé que en algún momento vamos a tener una regulación muy específica para el tema de courier, así que cuando eso suceda, vas a ser el primero en aparecer por aquí en este podcast para que nos cuentes bien de qué se va a tratar. De una. Gracias por tu tiempo y por este espacio. Muchísimas gracias a todos de verdad por asistir en vivo y a las personas que lo oyen en el podcast. Recuerden que todos los sábados queda cargado en Spotify y en YouTube para que ustedes lo puedan disfrutar de el momento que ustedes quieran, poderlo pausar, verlo 1000 veces, compartirlo. Y bueno, ya saben que aquí Araujo Ibarra está de la mano con ustedes, conmigo, con las pequeñas empresas. Digamos que yo soy un filtro inicial para las MIPIMES que quieren llegar a Araujo Ibarra. Bien, bien me escriben que yo les escribo, les respondo, ustedes saben. También están los canales de Araujo Ibarra, es una de las firmas, es la firma más importante del país, pero es una de las firmas que lleva más años en Colombia. Entonces, por favor, de verdad, la experiencia no se improvisa, estamos de la mano con un back office gigante para ustedes. No le teman a escribir, no le teman a emprender, no le teman a exportar, que eso finalmente es lo que el país necesita. Bueno, muchas gracias a
todos que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días con nuestro podcast live. Gracias, Manuela. Gracias a todos, que estén bien.